Lucas capítulo 19. Que conste que yo no sabía que iba a haber apagón cuando decidí no ponerme saco hoy. Pero voy a hacer una promesa de ser breve, lo más que pueda, para que no se me asfixien. ¿Dónde está el hermano Rudy? No está aquí. Es que no ha llegado la luz. No ha llegado. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, oramos, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das esta mañana de compartir nuestra comunión, estar en tu presencia, Señor, buscar tu dirección, tu enseñanza, tu instrucción. Y rogamos, Padre bendito, que tú apliques esta porción de tu palabra en nuestras vidas, en cualquiera de las situaciones en las que nos encontremos, Señor. Dirígeme, Padre, tómame, Padre, para que me vacíe de mí mismo, Señor, y pueda, guiado por ti, Señor, exponer exactamente lo que tú quieres, Señor. Permite que mis hermanos lo reciban de esa misma manera también. Te damos gracias por esta iglesia local donde podemos libremente, Señor, congregarnos, compartir nuestra fe y proclamar tu gloria, tu alabanza, tus virtudes, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre, por su sacrificio que nos hace aceptos delante de ti. Te rogamos, Padre, que recibas esta mañana también en este tiempo de predicación honra, loor y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Debía haberlo dejado de pie para la lectura, pero quédense sentados. Estamos en Lucas, ¿verdad? Capítulo 19 y el versículo es el versículo 28. Perdón, versículo 11, Lucas 19, 11. ¿Listos? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. El Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, el Señor estaba en la ciudad de Jericó cuando esto sucedió. Recuérdense que venía con el propósito de ascender a Jerusalén y iba a ser la última oportunidad antes de su entrega sacrificial, en la cual él tendría la oportunidad de visitar la santa ciudad.
La parábola esta había sido dada a los que habían estado en la casa de Zaqueo. Fíjense que en el versículo 11 dice, oyendo ellos estas cosas. ¿Quiénes son ellos? Aquellos a los cuales el Señor le acababa de decir, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor está haciendo referencia a su misión salvífica, a su misión redentora, y está hablando precisamente con aquellos que habían visto el testimonio de Zaqueo, que había dicho, si hay algún problema no lo va a haber, porque la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Con tal de tener al Señor Jesucristo posando en su casa, Él no puso ningún tipo de obstáculo, y lo que pretendieron presentar uno, pues derrumbó los argumentos, dispuesto a manifestar ese arrepentimiento de una manera absoluta y total. Pero fíjense que la pregunta viene como una consecuencia del hecho de que muchas veces habían oído los discípulos y los que estaban ahí presentes oír al Señor Jesucristo hablar del reino de los cielos, de su venida. Y por eso le hacen la pregunta que vemos nosotros en el versículo 11, cuando le dijeron cuando el versículo dice aquí que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediatamente. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo le hace esta explicación es precisamente por el hecho de que ya en otras ocasiones, el mismo hermano Mario hizo referencia en su introducción a la oportunidad en la cual él había multiplicado los panes y los peces. Y recuérdense que inmediatamente después quisieron tomar a Jesucristo y proclamarlo como rey. El Señor tuvo que salir de ahí, tuvo que irse para que no lo proclamaran como rey, porque ellos estaban esperando el reino prometido, el reino que esperaban que el Señor estableciese, en el cual Israel volviera a tener el esplendor que tuvo en la época de David, del reino de David y del reino de Salomón. Pero era un reino material el que esperaban, y no sabían y no entendían, no acababan de comprender que ese reino material tendría un fundamento espiritual y que Cristo había venido a establecer su reino en los corazones de las personas. Por eso ellos, si bien en esa ocasión intentaron apoderarse del Señor Jesucristo y no lo lograron, una vez y otra vez insistían con el mismo argumento. Recuérdense que inclusive en el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 6, nosotros vemos que el ángel se lo tiene que decir a ellos nuevamente, y les avisa y les advierte que el Señor que vieron subir al cielo, ascender al cielo, de esa misma manera regresaría, así como lo habían visto ascender al cielo. Porque ellos se quedaron esperando, mirando hacia el cielo cuando el Señor Jesucristo ascendió. Había una expectativa de que el Señor Jesucristo iba a venir, o sea, el ángel lo había anunciado, ellos lo creían porque Moisés y todos los profetas habían anunciado sobre la venida del Mesías, el establecimiento del reino, y Cristo había dicho, el reino de los cielos se ha acercado, y consecuentemente ellos estaban expectantes en cuanto a esto. Ahora, la parábola está ilustrándole a los interlocutores del Señor, aquellos a los cuales Él le está enseñando con la parábola, algo que le es muy familiar. Apenas habían pasado 30 años cuando Herodes el Grande había muerto. Ustedes recuerdan a Herodes el Grande, el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, tratando con esto de también aniquilar a Cristo, ¿verdad? Al bebé, al Mesías que había nacido. Y a raíz de esto, por ese motivo, recuérdense que José tuvo que tomar a María e irse para Egipto, ¿verdad? Y tuvo que salir huyendo de Egipto y no regresó hasta que le avisaron que era ya no Herodes el Grande el que estaba gobernando, sino Arquelao, su hijo. Pero Arquelao, acuérdense que era una persona que, si bien tenía la descendencia de Herodes, o sea, era una persona que por nobleza le correspondía el reino de Judea y de Iturea, ¿verdad? Pero sin embargo estaban bajo el imperio romano, o sea que él no podía ser rey a menos que le fuese dado ese reino. Y de hecho fue así. 30 años antes, Arquelao había tenido que ir a Roma, donde Augusto César, a pedirle que le constituyera rey por descendencia. Sin embargo, dicen que en esa ocasión hubo una gran oposición de parte de los judíos, al nivel tal de que Augusto César, tratando de conciliar la parte, si bien le reconoció la herencia a Arquelao, o sea, el hijo de Herodes el Grande, sin embargo, no lo nombró rey. No lo nombró rey, le dio la atribución sobre esas partes, pero lo que nombró fue y mantuvo fue siempre un gobernador en la provincia. O sea que la parábola era algo que le era familiar como una ilustración a ellos, por lo que ya ellos conocían en su historia reciente. Ahora, la parábola tiene una moraleja, la moraleja es muy clara, la vemos nosotros, y es que está mostrando cuál va a ser el destino final de 3 tipos de personas diferentes. Y lo interesante del caso es que cada uno de los que está aquí esta mañana, incluyéndome a mí también, lógicamente, estamos incluidos dentro de uno de estos 3 tipos de personas. Y ahí es donde nosotros tenemos realmente que ubicarnos. Y ese va a ser el propósito de la enseñanza, porque
tú eres como uno de los tres que se ilustran aquí en la parábola de las 10 minas. La parábola de las minas. Pero vamos a comenzar a analizar la parábola como solemos hacerlo. En primer lugar, identificamos que habla aquí de un hombre noble. Ustedes saben ya prácticamente de antemano que este hombre noble, o sea, aquel que por descendencia y ascendencia merecía y merece el dominio, el reino, la posición más escumbrada dentro de la creación, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el hombre noble que se fue a buscar su reino. Y precisamente nosotros sabemos que Cristo lo dijo así, que Él iba a ir a estar en el lugar donde estuvo primero junto al Padre y que volvería de nuevo, y anunció que cuando volviera de nuevo vendría por los suyos, y entonces sería cuando Él luego establecería su reino. La dignidad del Señor Jesucristo fue exaltada y cantada por sus ángeles y sus santos. En el capítulo 5 de Apocalipsis, los versículos 11 al 13, dice literalmente: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno, tiene la dignidad, la nobleza, para tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. La dignidad está precisamente sobre Él. Nosotros sabemos también que después de la resurrección Él ascendió al cielo, y ascendió, como dice la Escritura, para recibir la exaltación de vida y que le fuese dado todo reconocimiento, honra, gloria y poder. Y el Señor solamente está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todavía no todas las cosas están sujetas al Señor Jesucristo. Todavía hay un mundo que es agresivo, que aborrece a Dios y que aborrece a su Mesías. Todavía nosotros tenemos a Satanás y sus demonios sueltos, pero va a llegar un momento en el cual todo dominio, toda potestad y todo poder va a estar sometido a los pies del Redentor. Y en ese momento será el momento en que precisamente estará el Señor Jesucristo reinando, donde no habrá ninguna objeción o oposición permitida. Nosotros sabemos que en esa época aún las campanillas de los caballos dicen que dirán santidad a Jehová. Cristo subió al cielo a recibir su reino, y Él prometió que volvería y va a volver a reinar en la tierra, aunque algunos piensen hoy día que no, pero sí va a volver, y va a volver sin lugar a duda ya muy pronto. Por eso el anuncio de los ángeles: a este Jesús que habéis visto subir al cielo, así vendrá como lo habéis visto subir del cielo. La ubicación o la localización o la identificación más bien del hombre noble es prácticamente común a todos nosotros, es fácil, es sencilla, pero hay otra cosa que debemos enfatizar, y es la encomienda que este hombre noble le da a sus siervos, y es la encomienda que el Señor Jesucristo le da a aquellos que considera sus esclavos, sus servidores, aquellos que están para el servicio y la gloria de Él. Y fíjense que dice el versículo 13 que los llamó, llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? Negociad entre tanto que vengo. Esa es la encomienda: negociad entre tanto que venga. Los recursos que el Señor reparte son recursos que le da a 10 siervos que sin lugar a dudas representan la totalidad de los salvados, de los creyentes, de aquellos que hemos consagrado nuestras vidas al servicio de Él, que le servimos, que hemos recibido de Él, precisamente todos y cada uno de nosotros una mina. Y es interesante que 10 siervos, 10 minas, o sea que cada uno recibe perfectamente igual. Es diferente a lo que sucede con la parábola de los talentos, ¿se recuerdan? En la parábola de los talentos dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio un solo talento. Y luego entonces le pidió cuentas por ello, pero le dio los talentos conforme a su capacidad, a la capacidad de cada uno. En el caso de la parábola de las minas, que no es la parábola de los talentos, son dos cosas completamente diferentes. Las minas es algo que el Señor le da por igual a cada creyente. Cada creyente, una mina. En los talentos son capacidades que vienen con nosotros, que forman parte de nuestra personalidad, que son dones que el Señor nos ha dado, nos ha otorgado desde nuestro nacimiento. Pero en este caso es una gracia especial que se le da a un siervo en particular por un tiempo específico, con el propósito de que negocie, de que la haga productiva. Y sin lugar a duda que este encargo es dado a todos en condiciones similares. ¿Cuál es esta mina? El Evangelio. Lo que tenemos nosotros, todos nosotros, diferentes lenguas, nación, raza, creencia, formación, nacionalidad, lo que sea, lo que tenemos en común, todo el pueblo de Dios, todos los siervos del Señor en cualquier parte del mundo, es lo que nos hizo hijos de Él, lo que nos hizo parte de su familia, el Evangelio.
el evangelio de la gracia. La herramienta, el valor agregado que tiene un ser humano cuando está en Cristo es precisamente el evangelio. Ha conocido y ha obedecido al evangelio. Y ese es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Pablo decía que es un tesoro que tenemos en un vaso de barro, porque nosotros no servimos nada, somos puro barro, ¿verdad? Pero sí, ciertamente es un tremendo tesoro el conocimiento de Dios. Y esto es precisamente a través del evangelio. ¿Cuál es la encomienda? La encomienda de todos los cristianos es sencillamente negociar, entre tanto que yo voy y vengo. Y ahora es el tiempo en el cual el Señor Jesucristo fue, y es el tiempo en el cual nosotros tenemos el evangelio para esparcirlo por todas las naciones. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero esta es la mina que nosotros tenemos. Una mina representa un valor relativamente, son casi prácticamente tres salarios, o sea, es un valor considerable, una suma sustancial, pero no estamos hablando de una fortuna del otro mundo. Lo que tú produzcas con ello es lo que realmente va a hacer que sea muy valioso. Y esta es una encomienda que el Señor nos da a cada uno de nosotros, multiplicar la mina que tenemos, el evangelio que mora y que está en nosotros, en otros, a fin de que Dios se glorifique en ellos. Y la pregunta primera que tiende a retarle a ustedes en sus pensamientos es: ¿qué has hecho tú? Me refiero a ti precisamente me refiero. ¿Qué has hecho tú para multiplicar la mina que el Señor te dio? Porque si eres un cristiano o una cristiana verdadera, tienes la mina, tienes el evangelio, tú tienes el conocimiento del evangelio de Cristo. Está en ti. Lo tienes en manera experimental porque has vivido, has nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo por medio del evangelio. Has recibido la gracia de Dios y además de esto, tienes también el conocimiento intelectual. Tú conoces muy bien que Cristo murió por los pecadores. Pablo decía que Él era el primero de los pecadores, pero cada uno de nosotros sabemos que sin Cristo no tenemos ninguna esperanza, porque hemos experimentado la vida espiritual que se desprende de la fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, la primera pregunta es: ¿cuántas almas tú has ganado para Cristo? Es algo muy directo. ¿Cuántas almas han sido salvas por tu testimonio? Porque tú le has testificado de nuestro Señor Jesucristo, le has dicho que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puede Él ser salvo, puede ella ser salvo. ¿Cuántas personas en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu universidad, cuántas personas han recibido el evangelio? ¿Cuántas los han hecho? Porque si no, no estás negociando con la mina que el Señor te dio. ¿Y qué resulta? Que ese tesoro, esa mina, ese patrimonio está tanto en ti, como en ti, como en ti, como en ti, como en mí. Y el Señor dijo: negociad entre tanto que vengo. No es para que la guardemos, no es para que nosotros la dejemos en el pañuelo como hizo este hombre. Fíjense la resistencia que recibió. Dice el versículo 14 que sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Los judíos le rechazaron. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque los judíos rechazaron al Mesías, le crucificaron, lo sabemos. Una vez y otra vez rechazaron el mensaje del evangelio. Y siempre hay, va a haber quienes rechazan al Señor Jesucristo. Pero es interesante que si no lo conocen, si no conocen de Cristo, no pueden rechazarle porque sencillamente no tienen la opción. La única manera como pueden rechazar a Jesucristo es si conocen de Cristo, si conocen de la mina, si conocen el evangelio. Y es interesante que si conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces no lo van a rechazar si realmente lo presentamos de la manera como ellos deben conocerle, como la única opción, como la única salvación, como el único redentor, como la única esperanza. Pero es nuestra responsabilidad, y más que nuestra responsabilidad, es lo que Dios está esperando de nosotros. Él se fue y espera que nosotros negociemos con nuestra mina. Cada uno tiene que hacerlo.
Aunque rechacen el Evangelio, aunque no quieran tener al Señor Jesucristo como su Rey y su Señor. Pero nosotros tenemos que ir allá, porque hasta tanto no le presentamos la mina, hasta tanto no tienen ninguna opción, simplemente van directo a la condenación eterna. El momento de dar cuenta va a llegar, versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué había negociado cada uno, lo que había negociado cada uno. ¿Esto va a suceder cuándo? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Hay dos condiciones o dos circunstancias en las cuales se producirá. En el caso de los creyentes, el día del tribunal de Cristo. Ustedes recuerdan muy bien que en 2 Corintios capítulo 5 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, refiriéndose a los creyentes. O sea, lo que recibimos el Evangelio, al mismo tiempo tenemos la mina y que tenemos que dar cuenta al Señor que hemos hecho con la mina. Dice, vamos a comparecer delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y los incrédulos van a verse delante del Señor en el juicio del gran trono blanco. Lo cierto es que la Escritura dice claramente en Romanos 14:12 que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Tú y yo vamos a tener que darle cuenta al Señor porque Él va a regresar y cuando Él regrese nos va a decir, ¿qué tú hiciste con la mina? A ver, muéstrame. ¿Qué tú hiciste con mi mina? Con mi evangelio. Y la pregunta ahora es la siguiente. ¿Estás listo para la rendición de cuentas? ¿Estás lista para confrontar al Señor y decirle, no, Señor, mira, tu mina ha producido 10 minas. Tu mina ha producido 5 minas. ¿Cuánto ha producido tu mina? Yo he sabido congregarme con personas que durante 10, 15 y hasta 20 años, que si me pongo a hacer memoria hacia atrás, no recuerdo, mi memoria es muy mala para beneficio de la duda a favor de ellos, pero no recuerdo jamás que hayan presentado un discípulo de Cristo, un nuevo creyente. No recuerdo jamás. Y yo me pregunto, ¿qué le van a decir al Señor? Son creyentes, sí, tienen la mina, sí. Conocen el Evangelio, sí. Se convirtieron al Señor Jesucristo, sí. Son salvos, sí. El Señor Jesucristo va a venir por ellos, sí. Incapaz sería yo de atreverme a cuestionarlo. Pero el Señor le va a decir, a ver, ¿dónde están las almas que tú has traído a mis pies? Aquellas a las cuales tú le has participado del Evangelio y se lo has consignado en sus almas. Hay 3 tipos de personas definitivamente y se ven claramente en la parábola. Los versículos 16 al 19 nos habla de los primeros y son aquellos siervos que son productivos. El primero dijo, mira Señor, tu mina ha ganado 10 minas. El segundo dijo, Señor, tu mina ha ganado 5 minas. ¿Ok? En un caso o en el otro, ¿qué dice el Señor? Dice, bueno, sé tú sobre 10 ciudades. 5 minas, sé tú sobre 5 ciudades. Y de lo que está hablando acá es de recompensa conforme a la labor de cada uno. La Escritura lo confirma una vez y otra vez. Pero llama mi atención, hermanos, en este versículo 16, que cuando vino el primero, ¿qué es lo que le dice al Señor? Le dice el Señor, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y la actitud humilde está clara ahí. No son mis habilidades, no porque yo soy la maravilla del siglo, sino simplemente porque era tu mina. Porque el Evangelio tiene poder en sí mismo para transformar, para convencer, para cautivar, para vivificar las almas. No es porque yo sea habilidoso, no porque, Señor, mira, yo supe... No, es simplemente... Fue tu mina la que ganó el trabajo. La que hizo la obra fue tu mina. Tu mina fue la que se multiplicó, Señor. Y es interesante que el apóstol Pablo tenía esa visión clara. Voy a leer lo que dice en 1 Corintios 15:10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si ustedes han creído, porque nosotros les hemos predicado, y porque la gracia de Dios ha sido eficaz en ustedes. Realmente yo me he esforzado, he trabajado más que cualquiera, decía Pablo. Dice, pero no ha sido el resultado sino de la eficacia de la mina, de la gracia del Señor. La gracia del Señor que va abundantemente acompañando el mensaje de la gracia. Hermanos, hay tres tipos de personas. Y aquí vemos los que son recompensados por su labor. Fíjense las recompensas cómo son, diferentes grados de recompensa. Recompensas que van a implicar nuevas responsabilidades, porque no hay jubilación, nuevas responsabilidades, pero en el reino vamos a tener posiciones de responsabilidades que vamos a anhelar tener para poder glorificar aún más a nuestro Señor. Y las recompensas, dice la Escritura, que van a ser conforme a la labor de cada quien. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no depende de quien siembra ni de quien planta, sino de Dios que da el crecimiento. Pero, dice el apóstol Pablo, pero, lo estoy buscando para leerlo literalmente, ¿dónde que está? Dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A pesar de los sacrificios que represente servir al Señor, hay un día en el cual el Señor te va a decir a ti, bien, buen siervo, fiel. Sé sobre 5 ciudades, sé sobre 10 ciudades, sé sobre 15 ciudades. Y tú vas a decir, gracias Señor por darme la oportunidad y el privilegio. Este es el primero de 3 tipos de personas. El segundo tipo es el improductivo. El primero es el productivo, ¿no? O sea, los siervos que fueron productivos, que multiplicaron la mina del Señor, que ganaron almas para el Señor Jesucristo. Ahora vienen los improductivos, los vemos nosotros claramente en el versículo 20 al versículo 26, cuando aquel dice, yo he tenido la mina guardada en un pañuelo porque yo sé muy bien qué tipo de persona eres tú. Yo tengo temor de ti, Señor. Yo tengo temor de ti, consecuentemente yo no quería ni pensar que yo fuera infiel y que se me perdiera la mina. Yo me he mantenido fiel al Evangelio, yo hice mi profesión de fe, me convertí, he vivido como un creyente. Sí, pero no, yo tengo mi mina aquí bien guardadita, limpiecita, en un pañuelo. Aquí está, Señor, mírame aquí, mírame. Aquí está mi mina. ¡Wow! ¿Cuánta gente yo conozco así? ¿Cuánta gente yo conozco así? Vuelvo y repito, son creyentes. No cabe duda, son creyentes. Son creyentes completamente improductivos, siervos improductivos. Y es interesante que pretende el siervo improductivo excusarse en el conocimiento que tiene del Señor. Nosotros vemos el versículo 21 que dice, yo sé que yo tuve miedo de ti porque yo sé que tú eres un hombre severo. Yo soy un hombre severo, ¿verdad? Y te mandé que hicieras algo y tú sencillamente no lo hicieras. No lo hiciste. Considera el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sabe cuál es la demanda de nuestro Señor Jesucristo, pero no obra en obediencia. Entonces tú sabes lo que Dios quiere, pero no lo hace. Entonces, sencillamente te quedas tú ahí engordando tú mismo, apacentándote a ti mismo, viviendo la vida de santidad en tú mismo. Y más para allá que el Señor Jesucristo va a volver y va a pedir cuentas sin lugar a dudas, ya lo vimos. Ni siquiera el hecho de tener el conocimiento del Evangelio fue suficiente para que ellos se preocuparan por lo menos de que otros lo hicieran productivo. Fíjense qué interesante la expresión del Señor cuando le dice, ¿por qué no pusiste mi dinero? Versículo 23, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con interés? Si tú no ibas a predicarle a nadie, por lo menos respalda un estudio bíblico donde tú lleves a una gente y apoyes a alguien que le predique el Evangelio que tú no le predicas. Por lo menos apoya a una iglesia, a una misión, con todos los recursos que tú tengas a tu alcance. Por lo menos ponte al lado de aquellos que están orando por la conversión de las almas. Invierte lo que tú tienes. O dáselo a otro para que lo invierta por ti. Pero cual que sea tu condición, tú tienes un deber, porque el Señor dijo, negociate entre tanto que yo voy y vuelvo. Y de eso es que se trata precisamente. Siervos improductivos que perdieron la oportunidad y el privilegio que el Señor le da
Consecuentemente el Señor dijo, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Señor, pero tiene 10 minas. A todo el que tiene se le dará. Si tú eres una persona fiel, recibirás del Señor mayores encomiendas. Recibirás del Señor mayores privilegios. Recibirás del Señor mayor alabanza. Pero si no eres capaz de lo más mínimo, de aunque fuera por amistad, compañerismo, por misericordia, te vas a quedar con el mensaje que puede hacer la diferencia en un alma, de que se condene eternamente al infierno o que vaya a la presencia del Señor en regocijo y gloria. Y te vas a quedar callado. ¿O quién es que tú crees que va a ir a predicarle a aquellas personas que tú tienes cercanas con las que te rozas todos los días? Eres tú. Tú eres la sierva, tú eres el siervo. Tú tienes la mina. A ti personalmente. La mismísima mina que tiene aquel que tiene un doctorado en teología. O que está delante de un instituto bíblico o frente a un púlpito en una iglesia o que se llama pastor de otra. La mismísima mina, el mismísimo mensaje transformador, vivificador, resucitador de las almas perdidas. 3 tipos de personas. Los siervos productivos, los siervos improductivos y después los enemigos. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá, decapitadlo delante de mí. Oiga esto, porque más claro no puedo ser. Todo aquel que rechaza a Jesucristo es un enemigo de Cristo. Es un enemigo, un adversario de Cristo. Está aborreciéndole. Está crucificándole. Los judíos lo hicieron, rechazaron al Mesías, le crucificaron. No le recibieron. Los enemigos del rey son aquellos que no quieren que Jesucristo reine sobre ellos. Y el que no recibe a Jesucristo como su Rey, como su Señor, como dueño de su vida, de su alma, de su corazón, de todo su ser, no lo puede recibir de ninguna otra manera. O Cristo reina en tu corazón, o Cristo no está en tu corazón. La maldición de las religiones es que constituyen a Jesucristo en siervos de los esclavos o servidores. Pero no es así. Cristo no está a tu servicio, tienes tú que estar al servicio de Él, porque Él es el Rey. Y es necesario que tú le confieses con tu boca como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, para dejar de ser un adversario, un enemigo, un aborrecedor de Dios y venir a ser un hijo de Dios. 3 tipos de personas. Ya está cercano el día en que el Señor Jesucristo va a regresar. Y hay algunos de los cuales el Señor Jesucristo dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Hay algunos sobre los cuales pende la ira de Dios. Y Dios es muy categórico. A mis enemigos que no quería que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo. Y la imagen es muy clara, la muerte, la condenación eterna. 3 tipos de personas: los siervos productivos, los siervos improductivos y los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuál de ellos tú te identificas? Porque todos los que estamos aquí estamos en uno de esos 3 grupos. O somos enemigos de Cristo y entonces la invitación es a venir a Él y permitir que Él reine sobre ti. Es cuestión de pedírselo, decírselo. Decirle, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, mi mente, mi pensamiento, todo mi ser, y reina sobre mí. O eres simplemente una persona que hizo una profesión de fe y que tiene la seguridad de su salvación y no eres capaz de compartir el Evangelio. Tienes tu mina guardadita ahí en un pañuelo. Tarde o temprano te vas a ver delante de tu Señor. O por el contrario, de aquellos a los cuales el Señor les recibirá diciendo, bien hecho, siervo
fiel. Si fueron 10 o si fueron 5, el Señor no hizo diferencia, porque ambos eran siervos productivos. ¿Con cuál de los tres tú te identificas? No tienes que seguir siendo como eres. Vamos a orar. Señor Jesucristo, ayúdanos a ser fieles y productivos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tomar vacaciones ni retirarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de tu regreso, Señor, y listos, Señor, para dar cuentas. Gracias por habernos hecho siervos tuyos, Señor. Y gracias por habernos confiado, Señor, el Evangelio. Gracias, Padre, porque no enviaste ángeles, sino a nosotros, tus hijos, tus siervos, a predicar. Gracias por ese honor, Señor. Permite que tu mina, Señor, en nuestros corazones y en nuestras bocas y en nuestras manos y en nuestros pies, Señor, produzcan muchas minas para ti. Ayúdanos en ello, Señor. Aquí estamos, Padre. Estamos dispuestos, Señor. Despídenos con tu bendición, Señor. Y permite que esta noche podamos honrarte en el culto de Santa Cena, Señor. Y sigue, Padre, manifestando tu gracia y tu misericordia sobre esta iglesia local y todos aquellos que vienen y comparten con nosotros la verdad de la vida eterna, Señor. La verdad en cuanto a Jesucristo. La verdad en cuanto a la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.